Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Se ha puesto el sol y hemos entrado en el día 3 de esta primera semana de Sheva, Shabbatot, Temimot, los 7 sábados perfectos en que vamos caminando, avanzando hasta Shavuot. Hoy día está dedicado a Hod de Malhut. Vamos a comenzar este encuentro de hoy. Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzerim. Bien. Vamos a hacer una pequeña reflexión que nos ayude a entrar en la meditación. A modo de resumen, la idea que me gustaría destacar de lo conversado ayer es que nuestras circunstancias actuales, lo que estamos viviendo hoy, son el fruto, es decir, Malhut, que hemos producido con nuestro nivel de conciencia, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestra opción de vida. Entonces me voy a quedar con esa idea vista ayer y partir desde ahí esta reflexión de hoy. Porque esta semana, el objetivo principal de esta semana, como he dicho, es que podamos situarnos bien, para desde ahí comenzar a subir. Esta es una semana en la cual estamos a nivel de suelo, podríamos decir, a nivel de la tierra, Malhut, mundo físico. Entonces ya de la segunda semana hacia arriba comenzamos a ascender por el árbol de la vida. Por eso esta semana es muy importante poder situarnos físicamente en nuestras circunstancias, darnos estos 7 días para meditar, reflexionar y poder buscar en las distintas partes de nuestra vida. Ayer propuse algunas preguntas que por cierto puede uno tomarse varios días para responderla. Pero vamos a ir avanzando, entrando un poco más en profundidad con respecto a esta idea de cuando uno dice que nuestras circunstancias son la consecuencia de nuestras acciones o decisiones. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que nuestras circunstancias actuales son consecuencia de nuestra forma de vivir? Eso lo decimos porque existe una ley universal que se llama la ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto se relaciona con las ideas de libertad y con la idea de la responsabilidad. La ley de causa y efecto es una de las leyes que más uno menciona habitualmente en el trabajo espiritual. Es una ley que es muy cercana en todo lo que es este camino, el camino de la espiritualidad. Y vamos a ver que también dice relación con lo que es el tikkun o lo que le llaman algunas tradiciones el karma. Vamos a ir entrando bien de a poco esta semana para analizar un poquito este tema de la ley de causa y efecto. Elohim nos dio la libertad. Esta libertad nos permite elegir entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el Padre nos ordenó no comer del árbol del bien y del mal. Entonces, aquí ocurre algo paradojal. Como uno podría decir, tenemos la libertad por una parte, la libertad para optar, elegir por uno de los árboles, pero por otro lado hay una orden de no comer del árbol del bien y del mal, porque la consecuencia de ello es la muerte. Aquí hay una enseñanza muy profunda de la Torá, que es que la libertad
no se opone a la orden divina. El hecho que tengamos libertad no se opone a que haya mandamientos y que haya una orden dada por el Creador. Esto es bien importante. La libertad y la orden divina no son contrarias. El Creador nos ordena algo claramente, dice, no comerás de este árbol, nos advierte de las consecuencias, porque si comes morirás, pero nos da la libertad para elegir si queremos comer de ese árbol o no. Entonces, ahí como primera idea para ir acercándonos a esta idea de la libertad en la Torá. Ahora, ¿para qué Elohim nos da la libertad? Elohim nos dio la libertad para elegir el árbol de la vida y para guardar sus mandamientos. Él podía habernos obligado, habernos hecho como unas marionetas, ¿cierto? No tendría ningún sentido en su lógica divina. Y nos da la libertad, pero es una libertad que está diseñada para un objetivo preciso. Nos da la libertad para elegir el árbol de la vida y para elegir guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso, el elegir el árbol de la vida y guardar sus mandamientos, permite revelar la luz de Elohim que está dentro nuestro. Ese es el sentido último de por qué Elohim nos da la libertad. Es como que nos da la libertad para poder optar por Él. Y la posibilidad de optar por Él, ahí está uno de los secretos lindos de este texto, la posibilidad de optar por Él, o cuando yo opto por Él, se revela la luz. Cuando hago el ejercicio de mi libertad y opto por Él, se revela la luz que está dentro de mí. Si nosotros no tuviésemos esa libertad y viviéramos en un modo, podríamos decir, animal, guiado por nuestros instintos, ¿cierto? Porque un animal, por ejemplo un gato, no puede elegir hoy día no ser gato y decir, bueno, hoy día voy a ser un loro y voy a salir volando. No puede, porque es un gato, está sometido a su instinto, a su inteligencia de gato, y es lo que es nomás, un gato. No puede elegir ser otra cosa. En cambio, el ser humano sí puede elegir entre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. De hecho, la elección del árbol del bien y del mal en su extremo te transforma en lo que es la bestia que habla Yohanan. Entonces el ser humano, en su libertad, tiene la posibilidad de ser lo que no es decir, vivir no como un ser humano pleno. Esto es bien bonito, entender que la libertad entonces es un don divino para optar por Él, para revelar la luz, para ser lo que uno es en esencia. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ocurre que por la ignorancia producida por múltiples razones, por ejemplo, ignorancia de esto puede ser por razones de historia familiar, donde crecí, donde nací, por mi condición social, por la falta de espiritualidad en el medio que me he movido, por el consciente colectivo, etcétera. Por distintas razones, la persona puede caer o entrar en una ignorancia de lo que estamos hablando, una ignorancia de este conocimiento. Y lo que ocurre ahí es que se distorsiona el sentido del para qué Elohim nos dio la libertad. La ignorancia distorsiona eso. En nuestros días, muchas personas se dejan arrastrar por la opinión de la mayoría.
hay casi como un deseo enfermizo de ser aceptado a toda costa por el grupo, que es un indicador de una gran inseguridad y también de un gran vacío interior. Cuando el consciente colectivo muy fuerte u otras razones van llevando a la persona a una ignorancia, la persona empieza a pensar que la libertad que tiene es para hacer lo que le dé la gana. Y de esta forma la persona termina usando el don sagrado de la libertad que le fue dado para optar por el árbol de la vida, lo termina usando la libertad para satisfacer todas las necesidades y todos los gustos de su ego. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Que la persona empieza a ser servidora de su ego, empieza a hacer todo lo que su ego quiere. Entonces, eso significa que la persona empieza a comer del árbol del bien y del mal. Y esto no es porque la persona quiera hacerse un daño. Generalmente es por esta ignorancia que estamos hablando. Por eso es tan importante poder transmitir estos conocimientos, porque la falta de conocimiento hace entonces que la libertad se ocupe para algo que no fue diseñada. La libertad no fue diseñada entonces para seguir la guía de nuestro ego. Tenemos la libertad para elegir entre Elohim y el ego. Tenemos esa libertad. Lo que no está permitido es servir a los dos. Al respecto, dice Yeshua, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir, dice Yeshua, a Elohim y al dinero. En este caso el dinero podía representar todo lo que es el ego. La elección que hacemos cuando nosotros tomamos una elección por el árbol de la vida o por el árbol del bien y del mal, determina un pensamiento, determina una palabra y determina acciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo empiezo a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo a la decisión que he tomado? En ese momento he puesto en funcionamiento la ley de causa y efecto. Si se quiere avanzar en el camino espiritual, hay que aprender a usar bien la libertad. Dentro de este aprendizaje de usar la libertad está el abandonar la mentalidad de víctima y asumir la responsabilidad en la propia vida. Uno de los primeros pasos, o una de las, podríamos decir, ideas fundamentales para empezar a subir, es que hay que dejar de culpar a otros por mi situación actual. Mis padres no tienen la culpa. El gobierno no tiene la culpa. Mi historia no tiene la culpa. El karma no tiene la culpa. La suerte no tiene la culpa y Elohim tampoco. Entonces, hay que partir de ahí. Como esta semana estamos en una posición en la cual estamos diciendo mis circunstancias son así, y una persona se puede encontrar tal vez con alguna situación difícil, incómoda, o sentir que su vida simplemente ha sido una vida poco feliz, podría entonces culpar, haberse acostumbrado a esa mentalidad, porque hay una adicción que va ocurriendo en nuestra mente, no se hace adicto a ser víctima,
y empiezas a culpar al resto. Bueno, en esta semana hay que saber que si queremos subir o pasar a la segunda semana, tenemos que hacerlo con esa mochila, con ese bolso, haberlo dejado. No podemos seguir caminando culpando al otro, porque en el fondo todo lo que vamos a ir haciendo en este camino es hacernos responsables de lo que hemos vivido hacia atrás y de lo que vamos a empezar a vivir hacia adelante. Por lo tanto, la culpa, el culparse a sí mismo y culparse a otro, no va a ayudar en nada a este proceso de ascensión. Este estado de culpa, de culpar a otros, este estado mental, nos mantendrá siempre en el árbol del ego. Esto es importante, no nos podemos engañar. El culpar a otros siempre nos va a mantener en el árbol del ego. Y el fruto, por lo tanto, siempre será amargo, incluso de resentimiento. Dentro de lo que es la responsabilidad, de hacerse responsable en el proceso de elevación, también hay que abandonar la justificación. La justificación permanente por los errores que uno comete. Entonces, frases como es que, sí, pero, oye, pero tú lo que hiciste no estuvo bien. Ah, es que, siempre hay un es que esto, es que lo otro, don es que, ¿cierto? O doña es que siempre tienen un es que los saca, que en el fondo justifica la acción. Eso también está reflejando que no asumimos la responsabilidad. Es una manera de evadir un poco la responsabilidad. Entonces, culpar a otros y justificarse nos impiden asumir la responsabilidad personal. Y si no asumimos la responsabilidad personal de nuestra vida, nos transformamos permanentemente en el efecto y no en la causa. Siempre las circunstancias nos ocurren. Nunca somos la causa de lo que nos ocurre. Las cosas nos pasan. La enfermedad me llegó. Lo malo me llegó. O, bueno, es una prueba del Señor. Lo que va a proponer este camino de Shabbatot, es justamente decir, ya, yo soy el responsable de mi vida, me voy a hacer la causa, voy a dejar de ser el efecto, pero para ello tengo que asumir la responsabilidad. Este círculo vicioso de no asumir la responsabilidad y culpar a otros estanca de manera muy grande nuestro crecimiento espiritual y nos impide alcanzar la felicidad plena a la que estamos todos invitados. Entonces, vamos a reflexionar el día de hoy y vamos a ponerlo en la meditación, de que la luz de esta meditación limpie en nosotros todo lo que sea el culpar a otros, el justificarnos con cosas banales y asumir la responsabilidad. Hay que ser bien valiente para asumir la responsabilidad. Cuando tú dices, en realidad, yo voy a asumir esto, yo he producido esto hasta ahora y yo voy a producir de aquí para adelante una nueva creación. Tengo la fuerza espiritual de Elohim en mí, voy a elegir, voy a ocupar la libertad que Él me ha dado para optar por Él, y eso me va a ser la causa de la vida de aquí para adelante. Hay que ser valiente para hacer eso, y todos los que están aquí tienen esa valentía,
Por eso es importante que esta semana estas ideas queden muy claras para poder empezar a subir. La cantidad de gente que queda en el camino, a la vera del camino, que parte con mucho entusiasmo el camino, pero que pronto va quedando al lado, una de las razones principales es porque no logra deshacerse de la mentalidad de víctima y no logra asumir que es ella, la persona, la responsable de crear su realidad. Por eso estamos hablando de un tema muy fundamental. Lo voy a dejar hasta aquí para mañana poder desarrollar más el tema de la ley de causa y efecto, que va a estar unida con estas dos ideas de la libertad, del buen uso de la libertad y de la responsabilidad. También en esta meditación podríamos reflexionar en lo que es el uso de nuestra libertad, cómo la estamos usando, cómo la entendemos, y poder empezar a mirarla de que la libertad entonces es un don sagrado para optar por el Creador. Me voy a detener hasta ahí por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Maestro, ¿y qué pasa con los niños que sufren a causa de los adultos y o enfermedades y crecen con ese dolor sintiendo que son víctimas de un sistema? Yo les voy a pedir que no me hagan preguntas de otras personas. Lo primero, antes de responder eso, tenemos que nosotros asumir eso en nosotros. Antes de empezar a preguntar por qué pasan otras cosas o por qué otra gente hace otras cosas. La ley de causa y efecto opera para todo el mundo. El Creador no tiene injusticia en sí. No existe un Dios injusto que mande esto tremendo a una persona porque sí. Existe una ley de causa y efecto. Pero para poder entender la ley de causa y efecto, tenemos que entenderla en nosotros. Por eso les pido que lo vean primero en ustedes, antes de empezar a preguntarse, porque si uno no lo ve en uno, no va a entender nunca la aplicación de la ley de causa y efecto afuera. Siempre lo va a ver como una injusticia. Y justamente la sabiduría de la ley de causa y efecto, del poder asimilarla en uno, es uno de los primeros pasos para poder ascender y para poder entender las circunstancias. ¿Por qué viola el violador? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sube un tirano? Por todas esas cosas tienen una causa. No es al azar. Eso es causa y efecto. Pero esas cosas que no podemos entender con nuestra lógica del ego racional, sí las vamos a poder entender cuando nos coloquemos en nosotros, asumamos, asimilemos lo que es la causa y efecto en nosotros. Primero vamos a reparar lo que hemos hecho mal hasta ahora. Después vamos a empezar a producir un fruto bueno, y ahí se va a descorrer el velo y vamos a entender cómo funciona la ley de causa y efecto a nivel ya universal. Y todo va a ir teniendo un orden. ¿Podemos ser víctimas y responsables al mismo tiempo? Por ejemplo, el haber escuchado al ego desde pequeños, porque así es como se nos enseñó, lo que me hace víctima. Como consecuencia, pero en ese estado de víctima me hago responsable de no obedecer más al ego de aquí en adelante. Más que víctima, yo diría que es un efecto. El concepto de víctima, como lo manejamos para este trabajo, es que culpas a otro por algo adverso. Pero lo que va a proponer la ley de causa y efecto es que todo tiene un orden. Uno no es víctima. Ha generado una causa
que se ha transformado en un efecto. Esta es una de las leyes que más cuesta asumir, porque se requiere vivirla en uno primero. La paradoja de la libertad, centrados en el ego, es que somos esclavos de nuestros deseos exacerbados. Otra ilusión creada por el ego sería centrarnos en los defectos de los demás para eludir nuestro crecimiento espiritual. Claro que sí. Todo lo que es centrarse en los defectos de los demás es una ilusión, es una estrategia del mismo ego. Muchos de los defectos que uno se centra en los demás son las mismas proyecciones de nuestros propios defectos que no las queremos ver en nosotros mismos. ¿Por qué ves la brizna en el ojo de tu hermano y no sacas primero la viga que tienes en el tuyo? Es mucho más fácil proyectar en otros los defectos propios que sanar los defectos propios y ver la verdad en el otro. Por eso el camino espiritual hay que hacerlo desde dentro hacia afuera. No hay que ocuparse tanto de lo que los otros hacen o lo que los otros me han hecho, sino lo que yo pude hacer para que esas circunstancias ocurrieran. Porque todo tiene un orden. Estamos haciendo un camino que está basado en un Elohim que es perfecto, que ha constituido leyes perfectas, que sostiene el universo con leyes inmutables, inexorables, perfectas. No estamos hablando de un dios egipcio o romano, un mono hecho de madera. Estamos hablando del creador del universo, de las leyes universales. Esas leyes son perfectas. Son tan perfectas que nuestra mente del ego, desconectada del creador, no alcanza a dimensionar su perfección. ¿Cómo uno las puede conocer? No estudiándola en un libro. Sí, es una parte. Sino poniéndose las leyes uno. Cuando uno dice, bueno, entonces, si la ley me está diciendo que las circunstancias de mi vida las he creado yo, ya, voy a sumergirme en eso. Voy a ver eso. ¿Qué tiene? ¿A dónde está esta verdad? Las leyes universales son verdad, son la verdad del Creador. Las leyes universales son una expresión de Elohim. Elohim es la verdad. Entonces uno dice, si existe esta ley de causa y efecto, ¿cómo produje yo esta circunstancia? Entonces cuando uno empieza a mirar la vida de esa manera y me empiezo a dar cuenta que esta enfermedad, por ejemplo, me la he generado yo a partir de mi rasgo de carácter negativo, sea cual sea, y empiezo a asumir esa responsabilidad y empiezo a ver eso y empiezo a asumir, bueno, en ese momento se va a empezar a activar también en mí el poder de cambiar esa realidad. De esto vamos a hablar un poco más mañana porque es un tema fascinante y quizás uno de los más importantes de esta semana, porque todo lo que es de la segunda semana para arriba es justamente cómo aplicamos la ley de causa y efecto a nuestro favor. Cuando uno desea el bien, crea un buen sentimiento que puede ser compartido y expresado en diferentes maneras para buenos propósitos. Los malos deseos crean un efecto opuesto. Uno debe articular sus buenos deseos para extender sus influencias. ¿Es esto un fundamento de Keter? Cuando la persona siente buenos deseos, es una señal de que su voluntad es un reflejo de Keter y se encuentra a tono con la espiritualidad. Keter es la voluntad divina, ¿cierto? Esa voluntad divina se tiene que manifestar en Malhut. Eso es lo que se llama que así como en el cielo se haga en la tierra. Entonces, sí, si en Malhut, en este mundo físico, tu vida está reflejando en buenas obras de bien al prójimo, ese es
Keter que ha bajado a Malhut. Eso es lo que se llama el reino. ¿Sería que nuestras acciones tendríamos que corregir y no juzgar las circunstancias? Sí, exactamente. Como de pequeño, en general, no es introducido en la sabiduría, aprende a juzgar las circunstancias desde el ego. Y el ego juzga desde el árbol del bien y del mal entre bueno y malo. Hace un juicio. Esto es bueno, esto es malo. Pasó esto, qué terrible. Pasó esto, qué bueno. No logra ver más allá. Entonces, en ese sentido, muchas veces la circunstancia, uno la juzga y no logra ver entonces lo que tiene que cambiar, por una parte, y no se hace responsable, porque emitir un juicio de bueno o malo te pone también en una situación de víctima. Entonces cuando el árbol del bien y del mal hace el juicio, no está conectando tanto con la ley de causa y efecto, que te va a decir, bueno, ¿qué es lo que hice yo para que esta circunstancia haya aparecido? Entonces, efectivamente, el juzgar la circunstancia bloquea bloquea el camino espiritual. Nani dice, al comprender la ley de causa y efecto, ¿podríamos decir que las 7 leyes universales del Kybalión están relacionadas con la Kabbalah nazarena? Absolutamente. Las 7 leyes del Kybalión pueden ser consideradas también leyes cabalísticas. Son parte del mismo programa de estudio, vamos a llamarlo. Y como la Kabbalah nazarena es una rama de la Kabbalah, por supuesto que tiene incorporado estos conocimientos, totalmente. Maya dice, el árbol del que comieron Adán y Eva, Etz Ha'adat, ¿representa el árbol del bien y del mal? Y Sí. si es así, ¿tiene esto una conexión con la Sefirá oculta Da'at? El árbol del conocimiento del bien y del mal, efectivamente usa la palabra de Da'at. Pero así como hay un Da'at en el árbol de la vida, también hay un Da'at en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el Da'at del bien y del mal? El conocimiento dual, el juicio que decía Silvana. Es el conocimiento superficial, el conocimiento desconectado de Elohim, es el Da'at del juicio, es el Da'at o el conocimiento de la lógica humana desconectada de Elohim. No es el mismo Da'at del árbol de la vida. El Da'at del árbol de la vida es la conciencia del Mesías que se despierta en la persona que ha activado las 32 energías de su árbol. Es la misma palabra, pero son dos realidades diferentes. Entonces podemos decir que tanto en el árbol del conocimiento del bien y del mal hay una forma de conocer, hay un conocimiento que surge de ahí, que podríamos decir, por ejemplo, los prejuicios son un conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero también hay otro conocimiento que es el conocimiento del árbol de la vida, que tiene que ver ya con la sabiduría, y cuando tú ves la verdad de las leyes divinas, eso ya es el Da'at del árbol de la vida. De acuerdo a la charla de ayer, ¿estamos como humanidad parados en la última puerta o muy cerca de ella, donde ya no hay vuelta atrás? ¿Donde ya no habría vuelta atrás? Sí. Yo tengo la sensación que estamos bien cerca de la puerta 49. Creo que estamos cerca. Da la impresión de que el mundo, en términos generales, es un mundo que se está construyendo donde las leyes divinas no valen mucho. Y se está como formando un mundo basado en otras leyes,
en otra concepción del universo, en otra concepción del ser humano, en otro paradigma. Y eso entonces, cuando se reemplaza lo que es la idolatría en términos espirituales profundos, cuando se reemplaza a Elohim por otros dioses, cuando se cambia la concepción de Elohim, de lo que es el universo y el ser humano, por otra concepción, eso ya se torna muy grave. El grado 49 justamente tiene que ver con eso, con un nivel ya de desconexión con Elohim tan grande y de idolatría tan grande, que en fondo es como que el ser humano saca del mundo a Elohim. Es como diciendo, ¿sabes qué? Tus leyes, tu forma, tu propuesta no me interesa. Te saco de aquí, voy a construir mi mundo de esta forma. Muchas veces yo tengo esa sensación de que estamos cerca de esa puerta, pero eso también nos puede llevar a una motivación de hacer nuestro proceso de crecimiento para poder ayudar a la elevación. ¿En qué versículo está descrita la ley de causa y efecto, aunque sea en Sod? Lo pregunto para poder estudiar algún pasaje y relacionarlo. No sé en qué versículo específico. Prácticamente toda la Torá tiene que ver con la ley de causa y efecto. El mismo texto que leí ayer. Pongo este árbol y este árbol. Si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Eso es ley de causa y efecto. Pero prácticamente en toda la Torá, los profetas, va el profeta y le dice a Israel, si no haces esto va a pasar esto. Todo en la Torá es ley de causa y efecto. América dice, ¿estamos entrando en un camino de sanidad interior y física también? ¿Puede ser? Sí, totalmente. Totalmente, porque el árbol de la vida tiene su dimensión física en Malhut. De acuerdo a la Kabbalah, igual que en muchas otras disciplinas, la enfermedad también se produce desde lo espiritual a lo físico. Y la sanación también va de lo espiritual a lo físico. Es decir, si hoy día estoy con una enfermedad producto de un resentimiento que yo he tenido con mi padre y mi madre, por ejemplo, y me he ganado un cáncer por esa amargura y ese resentimiento, eso no tiene por qué estar para siempre ahí. Eso solamente es el efecto de una causa. Por lo tanto, si tú descubres eso y decides salir de ahí, decides perdonar, decides nacer de nuevo y empiezas a construir otra conciencia, el cuerpo no le queda otra que responder fisiológicamente de otra manera. Por eso tu emuná te ha sanado. Tu fidelidad al Creador te ha sanado. Entonces, la obediencia, la fidelidad, la emuná al Creador llega hasta la última de las células y renueva la energía de la última de las células. En ese sentido, todo se puede sanar. ¿Es importante distinguir el sufrimiento del dolor? ¿Cuántas de las supuestas circunstancias adversas son rollos mentales y no existen en realidad? Nos creamos una realidad adversa y a veces ilusoria. ¿Es eso ego también? Es muy interesante lo que dices, porque hay cosas que son objetivas de dolor. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Me gusta poner un ejemplo que es bien, a lo mejor ridículo, pero es bien gráfico. Tengo un video aquí, lo pongo acá. Estoy clavando un clavo, voy
me pego en el dedo. Eso es dolor. Me duele el dedo, ¿cierto? Me pegué, me duele. Sufrimiento es que yo me siga pegando con el martillo. ¿Ah? Eso es sufrimiento. El dolor es algo objetivo. Es algo objetivo. No sé, voy a poner un ejemplo. Supongamos que a alguien se le muere alguien muy cercano. Dolor. Dolor. La persona llora, ¿cierto? Tiene un dolor por la pérdida. Bien. Otra cosa es que mi mente esté todo el día y todos los días y todos los meses y todos los años pensando en lo que podría haber sido, en lo que no podía haber sido, y voy al mismo lugar en que yo hice esto con esta persona y estoy dándole vuelta en mi mente eternamente. Eso ya es sufrimiento. El sufrimiento me lo causo yo. El dolor puede ser de una circunstancia. Claramente que sí. Por eso el cabalista no bloquea el dolor, no niega el dolor. Lo que no produce es sufrimiento. El dolor puede ser del árbol de la vida por una circunstancia, y el mismo árbol de la vida te lo hace transmutar, lo que decía Patricio ayer. Transmuta ese dolor por el árbol de la vida. Otra cosa es el sufrimiento cuando se queda en el árbol del bien y del mal, que tú le das vuelta y le das vuelta con tu mente hasta que finalmente esa tremenda pena se puede transformar después en una enfermedad. No es lo mismo dolor entonces que sufrimiento. Silvana dice, Pablo en Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Este es el mismo principio de causa y efecto? Perfecto, ahí necesito una ayudita para Andrés. Muy buena. Es que esta comunidad es muy inteligente, muy estudiosa. Listo. Ya, me están haciendo así con la hora para terminar. Así que vamos a hacer la meditación. Sí, mañana recuerden que es a las 6:30. Una hora antes. Una hora antes, a las 18:30, porque tengo un compromiso con Ecuador. Bien, vamos a ponernos en posición para meditar. Colocamos los pies bien puestos en la tierra. Las manos sobre los muslos. La espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamaim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos uniendo el cielo con la tierra. Shamaim ve'aretz. Relajamos el cuerpo. Desde la coronilla baja una sensación muy agradable. Vamos relajando los músculos, las articulaciones, liberando toda la tensión física por los pies, sintiendo como la energía vital circula por el cuerpo. Nos conectamos con la respiración, enfocamos en la nariz y respiramos conscientes, disfrutando la sensación de respirar, absorbiendo la luz con cada inspiración
Vamos a liberar todo pensamiento y emoción negativo del día. Liberamos todo estrés, toda preocupación, todo mal rato. Y ponemos en el corazón un sentimiento de gratitud, agradeciendo al Padre por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento. Le decimos al Padre que estamos aquí, Hinani Yehová Adonai. Invocamos la energía de Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach Umelech Hanotzrim. Invocamos la energía del primer mes. Yeha Veha He Dalet. Ahora formamos un círculo de luz. Cada día nos vamos uniendo más entre nosotros. Formamos Lev Echad, un corazón. Se presenta Yeshua en el centro del círculo. Lo vemos con su cuerpo resucitado, hermoso. Su luz se irradia de él, muy blanca, y esa luz nos contiene a todos. Le pedimos al Maestro que nos guíe Él en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel, nuestro linaje de la Kabbalah nazarena. Nos unimos a nuestra alma, a nuestra Neshama. Visualizamos el árbol de la vida enfocando la luz en Malhut. Nos unimos a las letras hebreas. Las reconocemos como un canal de la luz infinita del Creador. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Abrimos los ojos y vamos a contemplar estas letras maravillosas que conforman este código. Vamos a ir invocando la fila de arriba, de derecha a izquierda. Invocamos Yud. Aleph. He. Lamed. Vav. He. He. Yud. Mem. Abajo. Tzadi. Bet. Aleph. Vav. Tav. Ahora contemplamos libremente estos símbolos sagrados, absorbiendo por los ojos la luz. Esa luz que absorbemos por los ojos es reconocida por nuestra alma. Ahora cerramos los ojos
y visualizamos cómo todas esas luces se unen y forman una sola gran luz. Vemos un hermoso resplandor, es un gran resplandor, un Zohar. Es el Zohar de la conciencia del Mashiach. Ahora juntamos las manos frente al corazón y en esta posición que se llama Koach invocamos Koach, Yeshua, Jai, el poder de Yeshua vivo que vive en nosotros. Ahora este Zohar lo traemos hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro, Moaj. Y podemos sentir la luz llenando el cerebro. Baja la luz al corazón, Lev, y podemos sentir la luz llenando el corazón. Baja la luz al hígado, Kabed, y sentimos la luz llenando el hígado. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Y enfocamos la luz en la región central y vemos cómo se ilumina la conexión entre el cerebro derecho e izquierdo. Sentimos la luz en esa zona. Yesh Moach, Mashiach. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces y muy rápido. Ahora expulsamos la luz por la coronilla hacia el cielo. La luz cae y nos cubre. Y ahora imaginamos que entramos en una tevilá, en una inmersión profunda, completa. Entramos en un mikvé de aguas de luz. Hacemos la posición de la vasija. Dentro de este mikvé nos encontramos con Yeshua. Nos abrazamos a Él. Y sentimos como toda su energía entra en nosotros. Y sentimos también como si nosotros estuviésemos dentro del Mashiach. Hacemos un ejad con Él, una unidad. Y unidos a Él nos vamos a elevar hacia el Padre. Y vamos a entrar en nuestro lugar de paz, en nuestro santuario interior, donde mora la Shejinah, la presencia divina. Imaginamos el lugar más hermoso que podamos concebir. Y en ese lugar nos transformamos en una vasija.
y comenzamos a recibir la luz de nuestro Padre. Específicamente la luz de este código que hemos meditado, que va a purificar, a iluminar nuestro Malhut, Hod de Malhut. Y nos va a dar la fuerza espiritual para vivir nuestra libertad, nuestra responsabilidad, hacernos responsables de nuestra propia vida y comenzar a crear una vida nueva. Vamos a dejar un momento para que cada uno esté en intimidad con nuestro Creador, recibiendo la luz que necesita, y puede en sus palabras estar haciendo oración con Él. La luz infinita del Padre llena nuestra alma. Proyectamos la luz al cuerpo. Iluminamos todas las células. Y enfocamos la luz en nuestro sistema inmunológico, para que esta luz fortalezca nuestras células y se hagan resistentes a todo virus y a toda bacteria. La fuerza del alma se proyecta en el cuerpo. Ahora toda esta bendición que hemos recibido la vamos a compartir. Hacemos una imagen de la tierra y la colocamos en el centro de nuestro círculo. Nosotros nos unimos aún más. Nos vamos sintiendo cada vez más hermanos. Y esa unidad nos da una fuerza adicional para canalizar la luz. Nos hacemos gigantes de luz y esta comunidad se transforma en un poderoso canal. Imponemos las manos hacia esta imagen central de la tierra y desde este momento comienza a fluir la luz desde el corazón y las manos hacia nuestro mundo. Nos unimos en una visión, en un pensamiento, y estamos viendo cómo la tierra se ilumina. Y esta luz va alcanzando a todos los países. Alcanza a todas las personas. Especialmente enfocamos en las personas que están sufriendo por cualquier razón.
Ahora proyectamos esta luz en el alma de la humanidad. Para que nuestra humanidad se pueda elevar hacia Elohim, volver a Él, para que en este mundo sea el reino de los cielos, para preparar el camino al pronto retorno de Yeshua. Vamos a dejar un momento para que cada uno visualice con todas sus fuerzas el reino de los cielos ya establecido. Ahora vemos como la tierra está envuelta en luz, y esta luz purifica toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad. De manera que el aura de la tierra vuelve a estar blanca, brillante. Y tenemos la certeza absoluta que todo lo que hemos visto en nuestra mente ya está hecho. Y renovamos nuestro compromiso para que el reino de los cielos sea en la tierra. Sentimos en el corazón las palabras de poder. Amén. Aleluya. Y con esas palabras vamos a sellar este trabajo espiritual en el plano físico. Vocalizamos juntos. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido un nuevo día reunirnos a recibir tu luz, a compartirla con el mundo y a seguir preparando nuestro espíritu, nuestra alma, para recibir el Ruach HaKodesh en Shavuot. Toda Yehová Eloheinu, Boana Yeshua, Meshicheinu, Maranatha, Tehiyah. Volvemos las manos a los muslos. Bajamos la mente al abdomen. Respiramos conscientes un momento. De a poco vamos activando el cuerpo.
Abrimos los ojos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Sí. Shalom, shalom.